A mis 71 años, encontré un mensaje en el celular olvidado de mi hijo que lo cambió todo. Está confirmado. El viejo no sospecha nada. Segunda fase del plan. El viejo era yo. El plan era declararme incompetente y robarme mi patrimonio. Mis propios hijos, Eduardo y Carlos, se habían convertido en mis verdugos, pero cometieron un error fatal. Me subestimaron. Me desperté ese martes por la mañana con el sonido insistente de la lluvia golpeando contra la ventana. Eran las 6:30 de la mañana. Mi cuerpo protestaba contra el frío húmedo que se filtraba hasta mis huesos. Me levanté lentamente, como siempre lo hacía últimamente, cada movimiento calculado para evitar el mareo matutino que se había convertido en mi compañero en los últimos meses. Mi nombre es Roberto Mendoza, y he vivido solo en esta casa durante 3 años, desde que Elena, mi esposa, durante 48 años, nos dejó después de una cruel batalla contra el cáncer. Nuestra casa, una construcción sólida de 2 pisos en Polanco, en la Ciudad de México, guardaba recuerdos en cada rincón. Las fotos familiares decoraban las paredes, testigos silenciosos de tiempos más felices. Bajé las escaleras aferrándome firmemente al pasamanos, un hábito que desarrollé después de una caída el año anterior. En la cocina preparé mi café negro de siempre, fuerte y sin azúcar, tal como Elena solía quejarse. «Te vas a arruinar el estómago, Roberto», decía. Sonreí ante el recuerdo, una mezcla agridulce de nostalgia y gratitud por haberla tenido en mi vida. Fue entonces cuando vi el celular de mi hijo Eduardo olvidado sobre la mesa de la cocina. Había cenado conmigo la noche anterior, una visita rara que ocurría quizás una vez al mes. Eduardo tenía 42 años. Era ejecutivo en una empresa multinacional. Siempre demasiado ocupado, siempre corriendo. «La vida moderna, papá», justificaba sus constantes ausencias. El teléfono vibró con una notificación. No pretendía espiar, pero el nombre que apareció en la pantalla captó mi atención. «Adriana, urgente». Adriana era su esposa desde hacía 15 años, madre de mis 2 nietos, Pedro de 12 años y Sofía de 10. La vista previa del mensaje mostraba solo el comienzo. Está confirmado. El viejo no sospecha nada. Segunda fase del plan. Mi corazón dio un vuelco. ¿El viejo? ¿Estaban hablando de mí? Con las manos temblando ligeramente, algo que atribuí tanto a la edad como a la ansiedad repentina, tomé el teléfono. La pantalla estaba bloqueada, pero yo conocía la contraseña. 1410, el cumpleaños de Pedro. Eduardo me la había dicho una vez, por si necesitaba usar el teléfono en una emergencia. Desbloqueé el dispositivo y abrí la conversación. Completa. Lo que leía a continuación hizo que mi mundo se derrumbara. Adriana había escrito: «Está confirmado». El viejo no sospecha nada. La segunda fase del plan comienza la próxima semana. El doctor Méndez ya está preparando la documentación. Eduardo había respondido: «Perfecto. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos obtener la tutela?» Méndez dijo que con los informes que estamos construyendo, máximo 3 meses. Solo necesitamos algunas evidencias más de su comportamiento errático. Grabaré nuestras próximas conversaciones. Cualquier cosa fuera de contexto podría funcionar. Recuerda mencionar los episodios de confusión mental al Dr. Santos mañana. Ha sido amigo de la familia durante años. Su testimonio tendrá peso. Ya agendé una cita para llevarlo. Le diré que es un chequeo de rutina. Cuando todo esté arreglado, venderemos la casa y la dividiremos con tu hermano según lo acordado. Carlos ya está enterado de todo. Carlos, mi hijo menor de 39 años, un médico respetado, siempre tan atento. También estaba involucrado. La traición dolía como un cuchillo girando lentamente en mi espalda. Seguí leyendo. Cada mensaje era un nuevo golpe. Eduardo había escrito: «El abogado dijo que con el valor de la casa y sus inversiones, estamos hablando de al menos $8 millones. Adriana respondió: «Finalmente podremos salir de este lío. ¿Las escuelas de los niños son tan caras?» «Sí». Y el viejo sentado sobre una fortuna mientras nosotros nos matamos trabajando. Ya no soporto fingir que me importa cuando lo visitamos. Esas historias interminables sobre Elena. Solo unos meses más, amor. Pronto estará en uno de esos lugares elegantes para ancianos y no tendremos que preocuparnos más. Lugares elegantes para ancianos.
Así llamaban a los asilos donde planeaban arrojarme. Dejé caer el teléfono sobre la mesa. Mis manos temblaban violentamente ahora, no por la edad, sino por una rabia que no había sentido en décadas. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando cómo la lluvia seguía cayendo, lavando la ciudad, pero incapaz de limpiar la suciedad que acababa de descubrir en mi propia familia. Durante 42 años le di todo a Eduardo. Trabajé en 2 empleos cuando era pequeño para pagar la mejor escuela. Recuerdo las noches en que llegaba a casa a las 11 de la noche, agotado después de un día completo en la oficina y 4 horas más dando clases particulares de contabilidad. Elena esperaba con una cena caliente. Eduardo ya dormía en su habitación decorada con pósters de Diego Maradona. Vendí mi auto, un Chevrolet Camaro 88 que era mi orgullo, para financiar sus estudios en el extranjero. 6 meses usando transporte público, despertándome 1 hora más temprano para llegar al trabajo. Pero valdría la pena ver a mi hijo tener oportunidades que yo nunca tuve. Hipotequé esta casa para ayudarlo a comenzar su primer negocio, una empresa de importación que quebró en 2 años. Pero nunca le pedí un centavo de vuelta. Para eso está la familia, le decía a Elena cuando se preocupaba por nuestros ahorros menguantes. Y Carlos. A Carlos lo apoyé durante toda la escuela de medicina. 6 años pagando matrículas exorbitantes, libros caros, residencia médica. ¿Cuántas noches sin dormir pasé trabajando para asegurarme de que mis hijos tuvieran oportunidades que yo nunca tuve? Recuerdo tomar la contabilidad de 3 pequeñas empresas, trabajar los fines de semana solo para pagar el curso de preparación cuando decidió aplicar para medicina. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Adriana. Eduardo, no olvides recoger el celular que dejaste. No queremos que vea algo por accidente. Demasiado tarde, pensé amargamente. Respiré profundo tratando de organizar mis pensamientos. La casa parecía diferente ahora. Cada objeto cargado de significado. La vitrina que compramos para nuestro primer aniversario de bodas. El piano que Elena tocaba los domingos por la tarde. El sofá donde mis hijos veían caricaturas los sábados por la mañana, peleando por el control remoto, mientras yo fingía dormir para escucharlos negociar. A los 71 años, después de una vida de trabajo honesto, después de criar a 2 hijos con amor y dedicación, después de perder a la mujer de mi vida, y aún mantener la dignidad y la fuerza, estaba a punto de ser traicionado de la manera más vil posible. Pero habían cometido un error crucial. Me subestimaron. Sí, tenía 71 años. Sí, a veces olvidaba dónde dejé mis lentes. Sí, ocasionalmente confundía los nombres de mis nietos. Pero mi mente estaba tan aguda como siempre. 40 años trabajando como controlador financiero en Metalworks de México, una de las empresas más grandes del país, no me habían dejado ingenuo. Había descubierto esquemas de corrupción que involucraban millones, identificado fraudes que otros auditores experimentados pasaron por alto. Conocía una estafa cuando veía una. Tomé mi propio celular, un modelo simple que Eduardo siempre se burlaba llamándolo prehistórico, y llamé a Marco Reyes, mi abogado y amigo, desde hace más de 3 décadas. Conocí a Marco cuando aún era un abogado junior, y yo necesitaba ayuda con un problema laboral. Desde entonces, construimos una amistad sólida basada en el respeto mutuo y muchas partidas de ajedrez. Roberto, qué agradable sorpresa tan temprano. ¿Cómo estás? Le respondió Marco. Marco, necesito verte hoy. Es urgente. Su voz cambió inmediatamente, percibiendo la gravedad en mi tono. Ven ahora mismo. Despejaré mi agenda. Voy en camino. Colgué y subí las escaleras para cambiarme. Mientras me ponía mi mejor traje, el gris que Elena siempre decía que me hacía ver distinguido, formulaba mentalmente mi plan. Si mis hijos querían guerra, tendrían guerra. Pero sería una guerra que nunca esperarían de un viejo como yo. Antes de irme, tomé fotos de todos los mensajes en el teléfono de Eduardo. Mis manos ya no temblaban. La rabia se había convertido en una determinación fría y calculada. Luego envié un mensaje desde su teléfono a Adriana. Dejé el teléfono en la oficina. Lo recogeré después. Eso me daría tiempo. Pasé por la sala y me detuve frente al retrato familiar tomado durante la última Navidad que Elena estuvo viva, todos sonriendo. Eduardo con su brazo sobre mis hombros,
Carlos haciendo orejas de conejo detrás de mi cabeza, los nietos en nuestras piernas. Una familia perfecta, una mentira perfecta. Cerré la casa con llave y subí a mi auto, un Toyota Camry 2015 conservador que había mantenido durante años. Eduardo siempre insistía en que debería comprar algo más moderno, más lujoso. Tienes el dinero, papá. ¿Por qué no disfrutarlo? Ahora entendía. Mientras más gastara, menos habría para que ellos robaran. Mientras conducía por la ciudad empapada de lluvia, reflexioné sobre las señales que había ignorado. Las visitas cada vez más raras, siempre con alguna excusa elaborada. Las preguntas insistentes sobre mis finanzas disfrazadas de preocupación. Papá, deberías diversificar tus inversiones. Papá, ¿has pensado en hacer un testamento? La repentina preocupación por mi salud. Los comentarios sobre mi memoria. ¿Cómo había sido tan ciego? Tal vez porque un padre nunca quiere creer que sus hijos son capaces de tal crueldad. Preferimos engañarnos, poner excusas, justificar comportamientos. Es más fácil que enfrentar la cruda verdad. A veces criamos monstruos. Me detuve en un semáforo en rojo y observé a una familia cruzando la calle. Padre, madre y dos niños pequeños, todos tomados de la mano, protegiéndose unos a otros de la lluvia bajo un solo paraguas. ¿Esos niños crecerían y conspirarían contra sus padres? Todo el amor paternal estaba destinado a convertirse en moneda de cambio. La oficina de Marco estaba en un edificio elegante en Paseo de la Reforma, el corazón financiero de la Ciudad de México. Conocía esa ruta de memoria. Habíamos sido socios en tantas negociaciones a lo largo de los años. El estacionamiento del edificio, el elevador con espejos, el pasillo con alfombra gris. Cada detalle familiar ahora parecía pertenecer a otra vida. Una donde todavía tenía hijos, no conspiradores. Marco me recibió personalmente en la recepción, despidiendo a su secretaria. Su rostro mostraba genuina preocupación. A sus 68 años, 3 años menor que yo, Marco mantenía la postura impecable de sus días como fiscal público. Roberto, estás pálido. ¿Qué pasó? En su oficina privada, con vista a la jungla de concreto de la Ciudad de México, le conté todo. Cada palabra dolía al salir, como si admitir la traición la hiciera más real. Le mostré las fotos de los mensajes. Observé cómo su rostro pasaba de la sorpresa a la indignación, y finalmente a una furia controlada que reconocí de nuestras batallas corporativas décadas atrás. «Los bastardos», murmuró, sus puños apretados sobre el escritorio. «Roberto, sabes que esto es un crimen, ¿verdad? Intento de tutela fraudulenta, conspiración, abuso de ancianos. No soy incompetente, Marco. Por supuesto que no lo eres, y lo probaremos. Pero primero necesitamos actuar rápido. Mencionaron al doctor Méndez. Lo conozco. Es un psiquiatra conocido por, digamos, ser flexible con sus diagnósticos por la compensación adecuada. ¿Estás diciendo que vende informes falsos? Estoy diciendo que ha sido investigado 3 veces por el colegio médico, pero siempre salió libre. Tiene conexiones poderosas y es lo suficientemente inteligente como para no dejar rastros obvios. Y el doctor Santos. Marco escribió algo en su computadora, sus lentes de lectura reflejando la pantalla. Doctor Santos, clínica en Roma Norte, sin historial de problemas éticos, pero hizo una pausa leyendo algo interesante. Su clínica está en problemas financieros, 3 meses de renta atrasada, vulnerable al soborno. Entonces, exactamente, dije. Roberto, ¿qué sugieres? Me recliné en la silla de cuero, sintiendo el peso de mis años, pero también la fuerza de mi experiencia. Quiero atraparlos en el acto. Quiero pruebas irrefutables, y quiero que paguen por cada segundo de sufrimiento que planean causarme. Marco se reclinó en su silla, sus dedos tamborileando sobre el escritorio de caoba. Conocía esa mirada desde 1992, cuando me ayudó a salir de una falsa acusación de malversación en la empresa. Estaba formulando una estrategia. Primero, haremos una evaluación psicológica y neurológica completa con profesionales de mi confianza. El doctor Yamamoto, neurólogo del Hospital ABC, me debe algunos favores. La doctora Alcántara, psiquiatra forense, ha trabajado conmigo en varios casos. Esto creará un registro oficial de tu perfecta capacidad mental. Entendido.
Segundo, instalaremos cámaras en tu casa discretamente. Conozco una empresa de seguridad que se especializa en esto. La misma que usé en el caso de la constructora. Microcámaras que ni el FBI podría detectar. Perfecto. Tercero, comenzarás a grabar todas las conversaciones con tus hijos. Tengo grabadoras del tamaño de un botón. Tecnología israelí. Puedes usarla como broche o clip de corbata. ¿Y luego? Luego, amigo mío, les daremos exactamente lo que quieren. Dejaremos que piensen que el plan está funcionando. Interpretarás el papel de tu vida. El anciano confundido y vulnerable. Y cuando estén confiados, cuando crean que han ganado, atacaremos como una trampa cerrándose. Exactamente. Pero Roberto, esto te costará mucho emocionalmente. Tendrás que ver a tus hijos conspirando, mintiendo, tratándote como una carga. Tendrás que fingir debilidad cuando cada fibra de tu ser quiera confrontarlos. ¿Estás preparado para eso? Miré por la ventana observando la ciudad que había ayudado a construir con mi trabajo. ¿Cuántos edificios allá afuera tenían mi firma en los estados financieros? ¿Cuántas empresas prosperaron con mi guía financiera? Y ahora mis propios hijos querían reducirme a nada. Marco, pasé 48 años al lado de Elena. La vi consumirse hasta ser una sombra de sí misma. Sostuve su mano cuando dio su último aliento. Si pude soportar eso, puedo soportar cualquier cosa. Pasé el resto de la mañana en la oficina de Marco, elaborando cada detalle. Él hizo varias llamadas movilizando su red de contactos. Programó citas con los médicos de confianza para esa tarde. Contrató a la empresa de seguridad para instalar las cámaras al día siguiente, aprovechando que yo diría que saldría de compras. Preparó documentos preventivos, incluyendo un poder notarial para él en caso de que algo me sucediera antes de que el plan se desarrollara. Roberto, dijo mientras organizaba los papeles, ¿cuánto tiempo había sospechado que algo estaba mal? Honestamente, creo que en el fondo lo sabía desde hacía meses. Pequeñas cosas, ¿de qué sabes? Eduardo dejó de llamarme papá. Empezó a llamarme señor. Carlos comenzó a hacer preguntas médicas extrañas, como si me estuviera evaluando. Adriana apenas podía mirarme a los ojos durante las últimas visitas. ¿Y no dijiste nada? ¿Qué iba a decir, Marco? ¿Que desconfiaba de mis propios hijos? Elena siempre decía que yo era paranoico con el dinero. Pensé que era solo mi imaginación, que la soledad me estaba volviendo sospechoso. Elena era una mujer sabia, pero en este caso tu paranoia te salvó. Alrededor del mediodía mi teléfono sonó. Eduardo, papá, ¿has visto mi celular por ahí? La facilidad con la que salió la mentira me sorprendió. Años de absoluta honestidad, y ahora mentía con la naturalidad de un político. ¿Celular? No, hijo. Revisé toda la casa porque viene la señora de la limpieza hoy. Qué raro. Estaba seguro. Bueno, debe estar en el carro entonces. ¿Cómo estás? Ya sabes, la lluvia me hace doler las articulaciones. Y he estado un poco olvidadizo últimamente. Forcé una pequeña risa autocrítica. El otro día llamé a Pedro Carlos. Imagínate. Prácticamente pude escuchar la sonrisa satisfecha en su voz. Es normal, papá. A tu edad, estas cosas pasan. Por cierto, te agendé una cita con una doctora excelente, la doctora Santos. Solo un chequeo de rutina. Ah, qué amable eres, hijo. Siempre cuidándome. Es lo menos que puedo hacer, papá. ¿Has hecho tanto por nosotros? La hipocresía en su voz era como ácido en mis oídos. Recordé cuando tenía 8 años y mintió sobre haber roto el jarrón favorito de Elena. La misma entonación falsa, la misma solicitud excesiva para compensar la culpa. Eduardo, hijo. ¿Sí? ¿Papá? ¿Recuerdas esa vez que rompiste el jarrón de tu madre? El de porcelana china. Un silencio incómodo. Papá, eso fue hace más de 30 años. Sí, hijo. ¿Qué memoria tengo? Recuerdo cosas viejas, pero olvido dónde dejé los lentes. Me reí de nuevo. El viejo confundido recordando cosas al azar. Tu madre estaba tan enojada, pero luego te abrazó y dijo, las cosas materiales no importan. Sí, lo recuerdo. Ella tenía razón, ¿no? Las cosas materiales realmente no importan. Lo que importa es la familia, ¿verdad? Por supuesto, papá. Por supuesto. Te veo luego, hijo. Voy a descansar un poco. Adiós, papá. Cuídate. Colgué con asco. Su hipocresía era repugnante. Elena habría estado devastada al ver en qué se había convertido nuestro primogénito.
Esa tarde fui al hospital ABC para los exámenes con el doctor Yamamoto. El hospital, uno de los mejores del país, estaba relativamente cerca de la oficina de Marco. Mientras esperaba en recepción, observé a otros ancianos acompañados por sus hijos. ¿Eran todos víctimas potenciales? ¿O todavía existían familias donde el amor no tenía precio? El doctor Yamamoto, un mexicano japonés de unos 50 años, me recibió con impecable profesionalismo. Marco le había explicado la situación y el doctor estaba visiblemente indignado. Señor Mendoza, haremos una evaluación completa. Resonancia magnética, tomografía, pruebas cognitivas extensas. Cuando terminemos, tendremos un expediente médico que probará inequívocamente su plena capacidad mental. Las pruebas duraron casi 4 horas. Memoria a corto y largo plazo, capacidad de razonamiento abstracto, función ejecutiva, procesamiento visoespacial. Cada prueba más compleja que la anterior. Secuencias numéricas que requerían concentración total, problemas lógicos que harían sudar a muchos jóvenes, interpretación de textos complejos, cálculos mentales que recurrían a todo mi entrenamiento contable. Señor Mendoza, dijo el doctor Yamamoto, después de analizar los resultados preliminares, su capacidad mental no solo es normal para su edad, sino que está por encima del promedio. Sus resultados son los de alguien con excelente reserva cognitiva. Su desempeño en funciones ejecutivas está en el percentil 85 para adultos de cualquier edad. Cualquiera que sea la razón de estas pruebas, puedo atestiguar con absoluta certeza que usted está en pleno dominio de sus facultades mentales. ¿Podría ponerlo por escrito, doctor, con todos los detalles técnicos posibles? Ciertamente. Tendré el informe completo en 48 horas, con imágenes de los exámenes, gráficas comparativas y mi análisis detallado. Será un documento irrefutable. Salí del hospital con un sentimiento agridulce. Por un lado, tenía confirmación médica de mi cordura. Por otro, confirmación de que mis hijos estaban mintiendo deliberadamente sobre mi condición. Cuando llegué a casa al caer la tarde, encontré una escena que no esperaba. Carlos estaba allí, solo, sentado en el porche. Por un momento, viéndolo de perfil, vi al niño de 5 años que solía esperarme en este mismo porche, corriendo a mis brazos cuando llegaba del trabajo. Carlos, ¿qué haces aquí? Se sobresaltó como si lo hubieran atrapado haciendo algo malo. Papá, pasaba por aquí y decidí visitarte. Qué amable, hijo. Entra, prepararé café. En la cocina, mientras preparaba el café, observé a Carlos a través del reflejo de la ventana. Estaba escribiendo frenéticamente en su teléfono, probablemente reportándole a Eduardo. Sus dedos volaban sobre la pantalla, el ceño fruncido en concentración. ¿Cómo está el hospital, hijo?, pregunté casualmente mientras servía el café. Bien, papá, mucho trabajo, muchos pacientes ancianos. Ya sabes cómo es. Me imagino. Debe ser difícil lidiar con tantos casos de, ¿cómo se llama?, demencia. Vi sus ojos brillar con interés mal disimulado. Sí, demencia. Es más común de lo que la gente piensa. ¿Te has estado sintiendo bien? Ah, sí. Bueno, algunos olvidos tontos. El otro día busqué por toda la casa a tu madre. Dejé que mi voz se volviera distante, melancólica. Solo después recordé que ella... Papá. Carlos se inclinó hacia adelante, su voz tomando un tono profesional. ¿Has tenido otros episodios así? ¿Confusión con el tiempo, el lugar? No lo sé, hijo. A veces me despierto y no sé qué día es. Pero eso es normal a mi edad, ¿verdad? Podría serlo, papá, pero necesitamos estar atentos. Prométeme que irás a la cita con la doctora Santos. Por supuesto, hijo. Eduardo ya me lo dijo. Ustedes cuidan también de mí. Carlos bebió su café, en silencio durante unos minutos. Luego dijo algo que me tomó desprevenido. «Papá, ¿eres feliz?» «Qué pregunta tan extraña, Carlos. Es solo que vives solo en esta casa grande con todos estos recuerdos. ¿No sería mejor estar en un lugar con gente de tu edad, actividades, atención médica?» Ah, así comenzaban, plantando la semilla, haciéndolo parecer como si fuera por mi propio bien. ¿Crees que debería dejar mi casa, Carlos? No estoy diciendo eso, papá, solo pensando en tu bienestar. ¿Tu bienestar o mi bienestar, hijo? Por un momento vi pánico cruzar sus ojos. ¿Qué quieres decir, papá?
Nada, hijo. A veces digo cosas sin sentido, debe ser la edad. Visiblemente se relajó, convencido de que había sido solo un momento de confusión mental. Después de que Carlos se fue, me senté en el sillón de Elena y lloré, no de tristeza sino de rabia. Una rabia purificadora que me dio fuerzas para lo que vendría. Mis hijos no solo estaban tratando de robarme el dinero, estaban tratando de robarme mi dignidad, mi autonomía, mi identidad misma. Al día siguiente, miércoles, llegó temprano el equipo de seguridad. 3 técnicos eficientes que trabajaron en silencio, instalando microcámaras en lugares estratégicos. Una en la lámpara de la sala con vista panorámica, otra disfrazada en un detector de humo en el pasillo, cámaras en miniatura en las habitaciones principales, la cocina, incluso el jardín. Micrófonos direccionales que podían captar conversaciones desde metros de distancia. Señor Mendoza, explicó el técnico principal, todas las cámaras están conectadas a un servidor seguro. Puede acceder a las grabaciones a través de esta aplicación en su teléfono o computadora. Las grabaciones se guardan automáticamente en la nube con respaldo en un servidor físico en la oficina del Dr. Marco. ¿Y son indetectables? Completamente. Ni siquiera con equipo profesional de contravigilancia. Usamos la misma tecnología que las agencias de inteligencia. Mientras trabajaban, repasé mentalmente mi patrimonio. La casa valía unos $5 millones. Tenía 2 millones en varias inversiones, $500,000 en una cuenta de ahorros para emergencias, 300,000 en acciones, el seguro de vida de Elena que nunca toqué, unos 800,000. La colección de arte que Elena y yo construimos a lo largo de los años, valorada en 400,000. Los 2 autos en el garaje, el Camry y el Mercedes clase E que rara vez usaba, unos 300,000 juntos. La casa de playa en Acapulco, $1,5 millones. Total, aproximadamente $11 millones. Era una fortuna considerable, construida con décadas de trabajo honesto, inversiones inteligentes y vida frugal. Elena y yo nunca fuimos ostentosos. Preferíamos viajar, tener experiencias, crear recuerdos. Ahora esos recuerdos eran todo lo que me quedaba de ella. Y mis hijos querían robarme incluso el contexto de ellos, sacándome de la casa. Los días siguientes fueron una actuación digna de un Oscar. Fingí pequeños olvidos cuando Eduardo o Carlos visitaban. Dejé facturas olvidadas a propósito sobre la mesa para que las vieran. Repetí historias, confundí nombres, actué exactamente como esperaban que actuara un anciano senil. En una de esas visitas, Eduardo trajo a Adriana y a los niños. Fue doloroso ver a mis nietos siendo usados como piezas en este juego macabro. «Abuelo». Sofía corrió a mis brazos. Siempre habíamos sido cercanos. Le enseñaba piano los miércoles por la tarde, una tradición que comenzó cuando tenía 5 años. «Mi princesa», la abracé fuerte, sabiendo que podría ser una de las últimas veces. Pedro, siempre observador, típico preadolescente, saludó desde la puerta. «Hola, abuelo». «Pedro, ¿cómo está el mejor base del equipo juvenil de los Aztecas?», sonrió levemente. «Promovido a capitán, abuelo». «Capitán, eso merece celebrarse». Fui a la vitrina y tomé una barra de chocolate suizo que guardaba para ocasiones especiales. «No le digas a tu mamá». Adriana estaba en la cocina hablando por teléfono. Gracias a los micrófonos, cada palabra era cristalina. «Sí, Eduardo. Traje a los niños como pediste». «Sí, hablarán con el juez si es necesario. No saben nada. Solo dirán que el abuelo está actuando raro». «Perfecto». Usando a mis nietos, usando niños inocentes como armas. Eso cruzó cualquier línea de decencia humana. Pasé la tarde con ellos, grabando cada momento. Le enseñé a Sofía una nueva canción, Claro de Luna de Debussy. Sus pequeños dedos luchaban con los acordes complejos, pero su determinación me recordaba a Elena cuando era joven. «Abuelo, es muy difícil». «Las mejores cosas de la vida son difíciles, princesa. Por eso valen la pena». Ayudé a Pedro con su tarea de matemáticas, ecuaciones cuadráticas que pensaba que eran imposibles. «Abuelo, ¿cómo sabes tanto?» «He vivido mucho, capitán. Y más importante, presté atención». Conté historias de cuando su padre era pequeño.
Historias verdaderas de una época cuando Eduardo todavía tenía alma. Cuando a los 8 años salvó un pájaro herido, cuidándolo durante semanas hasta que pudo volar de nuevo. Cuando a los 10 compartió su almuerzo con un compañero pobre que no tenía nada para comer. ¿Dónde se había ido ese niño? Abuelo, dijo Sofía de repente, interrumpiendo mis pensamientos. Papá dijo que vas a vivir en otro lugar. ¿Ya no nos quieres? La inocencia de la pregunta rompió mi corazón en 1000 pedazos. Siempre los querré, mi princesa, más que todas las estrellas en el cielo. Entonces, ¿por qué te vas? Miré a Adriana, quien fingía no escuchar la conversación, demasiado ocupada en su teléfono. A veces, princesa, los adultos toman decisiones complicadas, pero sepan que, donde quiera que esté el abuelo, ustedes siempre estarán en su corazón. Pedro, más perceptivo, me miró con preocupación. Abuelo, ¿estás enfermo? No, capitán, solo cansado. Mi papá dijo que necesitas ayuda. Tu papá tiene razón. Todos necesitamos ayuda a veces. Durante la cena, fingí confundir el tenedor con la cuchara. Puse sal en el café en lugar de azúcar. Llamé a Adriana Elena 2 veces. Cada error calculado. Cada confusión medida para parecer natural pero preocupante. Las cámaras lo grabaron todo. Cada comentario despectivo cuando pensaban que no escuchaba. Cada mirada de desdén cuando contaba una historia sobre Elena. Cada susurro sobre el plan cuando me imaginaban dormido en el sofá. Una grabación particularmente dolorosa fue de Eduardo y Adriana en el jardín mientras, supuestamente, yo dormía. Míralo babeando en el sofá como un bebé, dijo Eduardo. Es patético, respondió Adriana. ¿Cómo puede alguien dejarse deteriorar así? Bueno, al menos hace nuestro trabajo más fácil. Mientras más senil se vea, mejor. ¿Estás seguro de que Carlos no se echará para atrás? Siempre fue el favorito de papá. Carlos quiere el dinero tanto como nosotros. Está cansado de vivir con el salario de un médico de hospital público, mientras el viejo se sienta sobre millones. ¿Y si contesta la tutela? Ni siquiera entenderá lo que está pasando. Lo viste hoy confundiendo el tenedor con la cuchara. A veces tengo la impresión de que está fingiendo. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Fingiendo? Eduardo siguió. Adriana, te llamó Elena. ¿Realmente crees que alguien fingiría algo tan patético? Tienes razón. Es solo que a veces su mirada cambia. Es la demencia. Momentos de lucidez seguidos de confusión. Clásico. Una semana después llegó la cita con la doctora Santos. Eduardo me recogió. Toda falsa solicitud y preocupación. ¿Cómo te has sentido, papá? Bien, creo. A veces me confundo, ¿sabes? El otro día busqué por toda la casa a Elena. Dejé que mi voz se apagara. Mirando por la ventana del carro con ojos llorosos, no fue difícil forzar las lágrimas. La nostalgia por Elena era real, un hueco en mi pecho que nunca sanó. Papá, ¿has estado tomando tus medicinas? Medicinas. Sí, las vitaminas. ¿O son medicinas? Me confundo. Son vitaminas, papá, para mantenerte fuerte. Mentira. Había mandado analizar las píldoras que me daban. Eran sedantes suaves, del tipo que harían a alguien de mi edad más lento, más confundido. No lo suficiente para causar daño real, pero suficiente para simular síntomas de demencia. En la clínica, la doctora Santos, una mujer de unos 50 años, con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos, me recibió con calidez ensayada. Señor Mendoza, su hijo está preocupado por algunos episodios de confusión mental. Lo está. ¿Qué hijo tan maravilloso tengo? Miré a Eduardo con lo que esperaba pareciera gratitud senil. A veces ni recuerdo que me visitó. Sabes, mi memoria ya no es lo que era. Hizo varias preguntas, todas claramente dirigidas a establecer un patrón de demencia. Respondí erráticamente, a veces lúcido, a veces confundido, construyendo exactamente la narrativa que querían. Señor Mendoza, ¿sabe qué día es hoy? Hoy es martes. No, miércoles. O sería jueves. Los días se difuminan cuando ya no tienes compromisos. ¿Y en qué año estamos? 2023. No, 2024. Disculpe, doctora. A veces todavía pienso que Elena está viva y estamos en 2020. Anotó todo, sus ojos brillando con cada respuesta incorrecta. ¿Ha estado comiendo bien? Elena hace una comida maravillosa. Digo, hacía. Ella hacía. Ahora yo como.
¿Qué como? A veces olvido comer. Y duermo. Duermo mucho. O duermo poco. A veces me despierto y no sé si es de día o de noche. Pero yo tenía mi propio as bajo la manga. Antes de irme, accidentalmente dejé caer mi billetera. Cuando me agaché a recogerla, discretamente pegué una pequeña grabadora bajo el escritorio. Marco me había dado varias, del tipo usado en investigaciones corporativas, con batería para 72 horas de grabación continua. Volvería por ella en unos días, pero apostaba a que conversaciones interesantes ocurrirían en esa sala. En los días siguientes, intensifiqué mi actuación. Llamé a Eduardo a las 3 de la madrugada preguntando por Elena. «Eduardo, ¿eres tú?» «Papá, son las 3 de la mañana». «¿Las 3? Pero está tan claro». «Eduardo, ¿dónde está tu madre?» «Salió y no ha vuelto». «Papá, mamá murió hace 3 años». «¿Murió?» «No, eso no puede ser. Ella estaba aquí hace un rato. Hicimos la cena juntos». «Papá, vuelve a dormir. Iré en la mañana. ¿Vendrás?» «Qué bueno. Hace tanto que no veo a mi hijo». «Papá, estuve ahí ayer». «¿Ayer? ¿Qué día es hoy?» «Jueves, papá». «Jueves. Necesito pagar la colegiatura de Eduardo. Elena se enojará si olvido». «Papá, yo soy Eduardo». «¿Tu hijo? ¿Mi hijo?» «Mi Eduardo es solo un niño. Tiene 8 años». Colgué y me senté en la oscuridad, odiando cada segundo de esa farsa. Pero las cámaras habían grabado todo, incluyendo mi expresión perfectamente lúcida en cuanto colgué. Me presenté en la casa de Carlos en pijama una tarde, diciendo que me perdí volviendo del supermercado. La verdad es que conduje allí completamente consciente. Me cambié de ropa en el carro y actué mi papel. «Carlos, qué bueno verte, hijo». Iba de regreso a casa, pero no recuerdo el camino. «Papá, estás en pijama. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Pijama?» Miré hacia abajo, fingiendo sorpresa. «Yo te salí a comprar pan». Elena pidió pan. Patricia, la esposa de Carlos, me miró con una mezcla de asco y lástima. «Carlos, esto es peor de lo que dijiste». «Papá, ven, te llevaré a casa». «¿A casa? Pero vivo aquí, ¿no? ¿No es esta nuestra casa?» Vi a Carlos intercambiar una mirada significativa con Patricia. Más munición para el proceso. Cada incidente cuidadosamente planeado. Cada una de sus reacciones meticulosamente grabada. La grabadora que dejé en la oficina de la doctora Santos fue recuperada por un investigador privado que contrató Marco. Las grabaciones fueron devastadoras. La conversación ocurrió el día después de mi cita. Eduardo regresó solo para hablar con ella. «Doctora Santos, ¿qué pensó de mi padre?» «Señor Eduardo, algunos episodios de confusión no necesariamente constituyen incapacidad total, pero vio cómo estaba, confundiendo fechas pensando que su esposa está viva. Sí, signos preocupantes, pero, señor Eduardo, lo que está pidiendo no es ético. ¿Y si hubiera una compensación adecuada por su evaluación profesional? Digamos $50,000, largo silencio. Eso es soborno, señor Eduardo. Es reconocimiento por su tiempo y experiencia. Mencionó una vez que la clínica estaba en problemas. Otro silencio. Necesitaría al menos 3 citas para sustentar un informe así. Perfectamente entendible. Y si fueran 75,000, yo necesitaría pensarlo. Por supuesto. Pero doctora, el tiempo es esencial. Mi padre está empeorando cada día. Envíelo para 2 citas más. Veré qué puedo hacer. Soborno. Soborno puro y simple para declararme mentalmente incompetente. 2 semanas pasaron en este juego macabro. Yo fingiendo deterioro mental progresivo. Ellos recopilando evidencia para mi tutela. Las cámaras caseras capturaron conversaciones reveladoras. Carlos y Patricia cenando conmigo, discutiendo entre ellos cuando pensaban que estaba dormido. «¿Cuánto más tenemos que hacer esto?», preguntó Patricia. «Solo unas semanas más». Eduardo dijo que el abogado ya está preparando la petición. ¿Y si contesta? Míralo. Apenas sabe dónde está. Ni siquiera entenderá lo que está pasando. A veces siento lástima. ¿Lástima, Patricia? Ya vivió su vida. Ahora es nuestro turno. Nuestros hijos merecen mejores oportunidades. Tienes razón. Es solo que es tu papá. Biológicamente sí. Pero el papá que conocí murió junto con su cordura. La ironía era deliciosa. Ahí estaba yo, supuestamente senil, grabando cada palabra de la conspiración en mi contra. Pero lo peor aún estaba por venir. Un jueves lluvioso,
Similar a esa mañana, cuando todo comenzó, capturé la conversación telefónica de Eduardo en el jardín. No sabía que había instalado micrófonos direccionales también en las áreas exteriores. Mamá murió hace 3 años. Nunca lo superó. Sí, doctor Méndez, exactamente. Depresión severa combinada con demencia senil. Perfecto. Con su informe y el de la doctora Santos, el juez no tendrá opción. Tutela total, sí. Como mi hermano es médico, solicitaremos tutela compartida. ¿El monto? 75.000 para usted, 50 para la doctora Santos. Sí, puede preparar el informe. No está en condiciones de contestar. Apenas recuerda su propio nombre. Estaba usando la muerte de Elena, mi dolor más profundo, como arma en mi contra. Eso cruzó una línea que hacía imposible cualquier perdón futuro. Esa noche, solo en casa, sentado en el sillón donde Elena solía leer sus novelas, lloré. No de tristeza, sino de rabia. Una rabia purificadora que me dio fuerza para lo que vendría. Elena siempre fue la equilibrada entre nosotros, la que me calmaba cuando me indignaba por las injusticias. Roberto decía, la rabia es un veneno que bebemos esperando que otros mueran. Pero esta vez, Elena, la rabia era combustible para la justicia. Llamé a Marco. ¿Tenemos suficiente ya? Más que suficiente, Roberto. Conspiración. Intento de fraude, soborno, abuso de ancianos. Tus hijos tendrán una sorpresa muy desagradable. Todavía no. Quiero atraparlos en el acto. Quiero que firmen los papeles. Quiero mostrarle al mundo quiénes son realmente. Roberto, eso es arriesgado. Marco, destruyeron 42 años de amor paternal a cambio de dinero. Quiero que paguen en la misma moneda. Quiero que el momento de su supuesta victoria sea el momento de su completa ruina. Entiendo. Entonces continuamos con el plan. Pero Roberto, prométeme que cuidarás de ti mismo. El estrés emocional... Estoy bien, Marco. Más fuerte de lo que he estado en años. La justicia tiene ese efecto. La siguiente semana, Eduardo me presentó los papeles. Fue un sábado por la tarde. Carlos también estaba ahí, la familia reunida para el gran golpe. Hasta trajeron pastel como si fuera una celebración. Papá, comenzó Eduardo con esa voz almibarada que había aprendido a detestar, necesitamos hablar sobre tu futuro. Estaba sentado en mi sillón, deliberadamente usando ropa ligeramente desarreglada, lentes torcidos, interpretando perfectamente el papel del viejo confundido que querían que fuera. ¿Futuro? Aún tengo futuro a mi edad. Me reí vagamente mirando al vacío. Carlos se acercó sosteniendo una carpeta de documentos. El médico que había jurado el juramento hipocrático, prometiendo no hacer daño, estaba a punto de destruir a su propio padre. Papá, no estás en condiciones de seguir viviendo solo. Es peligroso. ¿Peligroso? Sí, papá. Has estado dejando la estufa encendida saliendo de noche. Mentiras, todas mentiras que habían fabricado. Eduardo abrió los documentos sobre la mesa de centro. Vislumbré los términos: tutela total, conservaduría compartida, poder absoluto sobre todas las decisiones médicas y financieras. Estos papeles son por tu propio bien. Asegurarán que recibas el cuidado adecuado. Fingí dificultad para enfocar los papeles. ¿Qué son? Es solo un poder notarial, papá, para que podamos manejar tus cosas mientras descansas. Poder notarial, así llamaban a la petición de tutela. ¿Dónde? ¿Dónde descansaré? Carlos intercambió una mirada rápida con Eduardo. Vi la mentira formándose antes de que saliera. En un lugar muy bonito, papá, con jardines, otras personas de tu edad, actividades, como ese lugar donde pusimos a la tía Marta. La tía Marta había muerto en un asilo de mala muerte, abandonada por su familia, después de que se acabó su dinero. Mencionarla los hizo estremecerse ligeramente. No, papá, un lugar mucho mejor, mintió Eduardo con la facilidad de alguien que lo había hecho toda su vida. ¿Me visitarán? Por supuesto, papá. Siempre, mintió Carlos también. Tomé la pluma con mano temblorosa que fingí dejándola caer 2 veces. Eduardo rápidamente la recogió y la colocó de nuevo en mi mano, guiándola al lugar de la firma. Aquí, papá, solo firma aquí. Miré a mis hijos, mis niños, a quienes había cargado en mis hombros cuando eran pequeños, a quienes enseñé a andar en bicicleta en el bosque de Chapultepec,
a quienes consolé en sus primeras desilusiones amorosas. Eduardo a los 16, llorando porque su novia terminó con él. Carlos a los 13, devastado porque no pasó las pruebas de fútbol. Había estado ahí para ambos siempre. Ahora 2 buitres esperando devorar mi cadáver aún tibio. De verdad me visitarán. Tan seguido como sea posible, papá, dijo Eduardo, apenas ocultando su impaciencia. Firmé, pero no mi nombre completo. Firmé Roberto Mendoza bajo coacción, con letra temblorosa suficiente para parecer senil, pero clara suficiente para ser leída por cualquier experto en caligrafía. Eduardo arrebató el documento rápidamente, sin revisar la firma. La codicia lo cegó. Dobló los papeles y los metió en la carpeta con satisfacción apenas disimulada. «Ya está, papá. Ahora todo está arreglado». «¿Arreglado?», repetí vagamente. «Elena estará feliz». Intercambiaron esa mirada de nuevo. La mirada que decía «el viejo está completamente ido». «Papá», dijo Eduardo, «celebremos. ¿Qué tal si abrimos ese vino especial?» ¿El vino especial? Un Chateau Margaux 2010 que había guardado en el sótano desde el nacimiento de Pedro, mi nieto mayor. Había dicho que lo abriríamos cuando se graduara. Ahora querían beberlo para celebrar mi destrucción. ¿Vino? Sí, a Elena le encantaba el vino. Mientras Eduardo bajaba al sótano, Carlos se quedó conmigo, escribiendo frenéticamente en su teléfono. Alcancé a leer parte del mensaje. Lo hicimos. El viejo firmó todo. En 2 semanas presentaremos, y en 3 meses tendremos acceso completo. Eduardo regresó con la botella, un vino que valía casi $2,000. Lo abrió con ceremonia. El pop del corcho resonando como un disparo en la casa silenciosa. Un brindis, propuso. Por el futuro, repetí, levantando mi copa. El vino era perfecto. Con cuerpo, notas de casis y tabaco, un final largo y elegante. Era irónico saborearlo en ese momento, como la última comida de un condenado. Pero yo no era el condenado en esta historia. ¿Saben?, dije de repente con una claridad que los hizo congelarse. Este vino estaba guardado para la graduación de Pedro. Por un momento, mi voz había sonado completamente normal. Vi pánico cruzar rápidamente por sus ojos, pero continué, regresando al tono vago. «¿Pedro ya se graduó, Pedro? ¿O era Sofía? Me confundo». Visiblemente se relajaron. No había sido más que otro momento senil de lucidez, pensaron. «Todavía no, papá. Pedro apenas tiene 12 años», explicó Carlos pacientemente, como hablándole a un niño. «¿12? ¿Cómo vuela el tiempo?» Miré la copa, el vino rubí brillando en la luz. «Saben, sus abuelos estarían orgullosos de ustedes». «¿Por qué, papá?», preguntó Eduardo, probablemente esperando otro divagar senil. Levanté mis ojos y por una fracción de segundo les permití ver la lucidez completa, la inteligencia aguda, el conocimiento de lo que habían hecho. Por mantener la tradición familiar. ¿Qué tradición? La tradición de traicionar a quienes más te aman. El silencio fue sepulcral. La temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. Pero antes de que pudieran reaccionar, regresé al personaje. Mi padre también me mandó lejos. Internado, ya saben, dijo que era por mi propio bien. Divagué perdiéndome en recuerdos inventados. Pero perdoné. Siempre perdonamos a la familia, ¿verdad? Eduardo y Carlos respiraron aliviados. Había sido solo un momento aleatorio de lucidez, pensaron. Uno de esos que ocurren con los dementes, segundos de claridad en medio de la niebla mental. El resto de la tarde la pasaron discutiendo abiertamente sobre mis bienes, como si yo no estuviera ahí o no pudiera entender. Hacían las cuentas frente a mí, dividiendo mi vida en cifras. La casa debe valer al menos 5 millones, calculó Eduardo. Las inversiones generan unos 3 millones, agregó Carlos. Las piezas de arte, la colección de relojes, los autos clásicos en el garaje, la casa de playa en Acapulco. Inventariaron mi vida como sepultureros midiendo un ataúd. Cada objeto que mencionaban tenía una historia. El reloj Rolex que recibí cuando me retiré después de 40 años de servicio. La pintura de Rufino Tamayo que Elena y yo compramos para nuestro 25 aniversario. El Mercedes en el garaje que era nuestro auto de viajes por carretera, con el que recorrimos todo el país. Cuando finalmente se fueron, llevándose los documentos firmados,
Me permití una sonrisa. Primer acto completo. Ahora comenzaba el segundo. Llamé a Marco. Lo hice, se llevaron los documentos. Firmaste los papeles de tutela. Firmé bajo coacción y todo está grabado, video y audio en alta definición. Brillante, Roberto. Simplemente brillante. Ahora esperamos a que presenten. Quiero que se comprometan completamente, sin vuelta atrás. Roberto, ¿estás seguro? Una vez que presenten, será público. La humillación. La humillación será de ellos, Marco, no mía. Los siguientes días fueron curiosos. Eduardo y Carlos mantenían vigilancia constante, probablemente temerosos de que hiciera algo para comprometer el proceso antes de que fuera oficial. Pocos sabían que cada visita, cada conversación, cada mensaje intercambiado estaba siendo documentado. También instalé spyware en la computadora de la casa, que Eduardo usaba frecuentemente cuando visitaba. Capturó correos reveladores. Uno particularmente nauseabundo fue de Eduardo a su abogado. Estimado doctor Méndez, como discutimos, mi padre firmó los documentos necesarios. Su condición mental se está deteriorando rápidamente. Ayer bebió vino pensando que era jugo de uva y confundió a mi hijo con mi hermano. Necesitamos agilizar el proceso. Cada día es un riesgo. Podría hacer algo imprudente con el patrimonio o lastimarse. Tengo los informes médicos del doctor Méndez y la doctora Santos atestiguando demencia severa con características psicóticas. También videos y testigos de los episodios de confusión. ¿Podemos presentar el lunes? Saludos, Eduardo Mendoza. La respuesta del abogado fue aún más reveladora. Eduardo, excelente trabajo. Con esta documentación la tutela está prácticamente garantizada. El juez no tendrá opción. Presentaremos el lunes a primera hora. En 72 horas tendremos la orden temporal impidiendo transacciones financieras. En 30 días la audiencia. En 60 días tutela completa. Tus honorarios de $500,000 se deducirán del patrimonio una vez que asumas la conservaduría. Méndez. $500,000 para destruir a un anciano. Ese era el precio de la injusticia en estos días. El domingo recibí una visita inesperada. Mis nietos, Pedro y Sofía, traídos por Adriana. Fue la puñalada más dolorosa aún. Abuelo, Sofía corrió a mis brazos. No viniste a mi recital de piano. Había ido sentado en la última fila para no ser notado. Había visto cada nota, cada movimiento gracioso de sus pequeñas manos. Pero necesitaba mantener la narrativa. ¿Recital? ¿Cuándo fue eso, princesa? La semana pasada, abuelo. Prometiste que vendrías. Perdóname, querida. El abuelo ha estado olvidadizo. Pedro, siempre observador, me estudiaba con esos ojos café que heredó de Elena. Abuelo, ¿estás enfermo? No, capitán, solo cansado. Papá dijo que necesitas ayuda. Tu papá tiene razón. Todos necesitamos ayuda a veces. Pasé la tarde con ellos. Le enseñé a Sofía una nueva canción en el piano. Ayudé a Pedro con su tarea. Conté historias. Cuando se fueron, Adriana tuvo la audacia de decir: «Te extrañarán, Roberto, pero es por lo mejor. Estarás más seguro y cuidado. Sé que todos solo quieren lo mejor para mí, Adriana». Ella tuvo la decencia de sonrojarse ligeramente antes de apresurar a los niños al auto. Al menos aún le quedaba una pizca de conciencia, por pequeña que fuera. El lunes, el circo legal comenzó. Me citaron para una evaluación médica oficial. Eduardo me acompañó, toda falsa solicitud. El experto designado por el tribunal, doctor Figueroa, era un hombre de unos 60 años, serio y meticuloso. A diferencia de los doctores comprados, hacía su trabajo con visible ética. Señor Mendoza, le haré algunas preguntas de rutina. Por supuesto, doctor. Me mantuve lúcido con el experto oficial. No había espacio para juegos. Necesitaba una discrepancia entre su informe y los comprados. Me sometió a una batería de pruebas cognitivas. Prueba del reloj. Memoria a corto y largo plazo. Secuencias numéricas. Interpretación de refranes. Respondí todo con precisión quirúrgica. Señor Mendoza, ¿puede decirme la fecha de hoy? Lunes, 15 de mayo de 2024. ¿Dónde estamos? En la sala de evaluación médica del Tribunal Superior de la Ciudad de México, tercer piso, a la oeste del edificio.
¿Puede contar hacia atrás desde 100, restando 7? 100, 93, 86, 79, 72, 65, 58, 51, 44, 37, 30, 23, 16, 9, 2. Eduardo se agitó visiblemente. Este no era el guión, doctor, interrumpió. Mi padre tiene momentos de lucidez. Eso es lo que hace la situación peligrosa. Alterna entre claridad y confusión completa. El doctor Figueroa lo miró severamente. Señor, por favor espere afuera. La evaluación debe hacerse sin interferencias. Eduardo salió a regañadientes. Tan pronto como la puerta se cerró, el doctor se inclinó hacia adelante. Señor Mendoza, ¿hay algo que quiera decirme? Era el momento, pero aún no. El teatro necesitaba continuar hasta el clímax. Doctor, a veces sí me confundo. Mi edad, la pérdida de mi esposa. Mis hijos están preocupados por mí. Me estudió durante largos segundos, sus ojos experimentados buscando señales de disimulación. Ya veo. Continuemos. Más pruebas, más preguntas. Mantuve un rendimiento excelente, pero no perfecto. Deliberadamente, fallé 2 preguntas menores solo para no parecer sospechosamente impecable. Cuando salimos, Eduardo estaba furioso. ¿Qué fue eso, papá? Parecías completamente normal. ¿Normal, yo? Hijo, ni siquiera recuerdo qué preguntó el doctor. Eso lo calmó parcialmente, pero pude ver la duda en sus ojos. Esa tarde recibí una llamada de Carlos. Papá, tenemos un problema. El experto oficial no confirmó demencia severa. ¿Diagnóstico? ¿Qué diagnóstico, Carlos? Nada, papá. No te preocupes. ¿Cómo te sientes? Cansado. Muy cansado. Descansa, papá. Pasaremos mañana. Colgué y llamé a Marco inmediatamente. Están desesperados. El experto oficial no cooperó. Genial. Eso significa que recurrirán a medidas más drásticas. Mantente alerta, Roberto. Tenía razón. Al día siguiente, Eduardo y Carlos llegaron con una nueva estrategia. Trajeron a un amigo, doctor Sampaio, un psiquiatra. Papá, el doctor Sampaio vino de visita de cortesía. Cortesía. Así llamaban al intento de fabricar más evidencia falsa. El doctor Sampaio era grasiento, falso desde el apretón de manos flojo y sudoroso. Señor Mendoza, un placer conocerlo. Sus hijos hablan muy bien de usted. Lo hacen. Qué lindo. A veces olvido que tengo hijos. Durante 1 hora intentó llevarme a respuestas que configuraran incapacidad. Hacía preguntas engañosas, torcía mis palabras, creaba situaciones inexistentes. Sus hijos mencionaron que ha estado viendo a su esposa fallecida. ¿Elena? Sí. Ella siempre está conmigo. Toqué mi corazón. Aquí. ¿Pero la ve físicamente? Habla con ella. Hablo con sus recuerdos, con el perfume que todavía huelo en la almohada, con su presencia en cada rincón de esta casa. ¿Está mal eso, doctor? Garabateaba frenéticamente, probablemente distorsionando cada palabra para configurar alucinaciones. ¿Y escucha voces? ¿Voces? Escucho la voz de mi conciencia diciendo que algo está muy mal. Escucho a mi corazón diciendo que he sido traicionado. ¿Eso cuenta? Dejó de escribir por un momento estudiándome. Señor Mendoza, parece bastante lúcido ahora. ¿Lúcido? Palabra interesante. ¿Sabe que no es lúcido, doctor? Hijos conspirando contra su padre. Doctores vendiendo su ética. Eso es locura. Por un momento vi miedo en sus ojos. Sabía que yo sabía. Yo necesito irme, dijo levantándose abruptamente. Ya, doctor, pero no hemos discutido su precio aún. ¿Cuánto cuesta un informe falso estos días? ¿50,000? ¿75,000? ¿O la inflación también golpeó la corrupción médica? Salió casi corriendo. Eduardo entró inmediatamente después, confundido. Papá, ¿qué pasó? El doctor Sampaio se fue molesto. Sampaio. ¿Quién es Sampaio? ¿Alguien estuvo aquí? La confusión en el rostro de Eduardo no tenía precio. Ya no sabía cuándo yo estaba lúcido y cuándo confundido. Esa noche hice algo que no había hecho en meses. Conduje al cementerio donde Elena estaba enterrada. Necesitaba hablar con ella, aunque fuera un monólogo a una lápida de mármol. Elena, susurré a la tumba. Nuestros hijos, nuestros niños, se perdieron. No sé dónde nos equivocamos. Dimos amor, educación, valores, y criamos monstruos codiciosos. El viento nocturno soplaba entre los cipreses del cementerio,
haciendo susurrar las hojas como si Elena estuviera respondiendo. Haré lo que debe hacerse, mi amor. Protegeré lo que construimos. No por mí, sino por nuestros nietos. Ellos no merecen heredar la podredumbre moral de sus padres. Pedro y Sofía todavía tienen oportunidad de ser personas decentes. Dejé una rosa roja en la tumba, como hacía cada semana antes de que comenzara esta locura. A Elena le encantaban las rosas rojas. En nuestra primera cita hace 52 años, llegué con una sola rosa roja, sin dinero para un ramo. Una rosa perfecta. Vale más que docenas de imperfectas, había dicho. Dios, cómo la extrañaba. Cuando regresé a casa encontré una sorpresa. Mi vecina, la señora Marta, estaba en mi puerta con expresión preocupada. Roberto, qué bueno que llegas. Estoy preocupada por ti. ¿Por qué, Marta? Vi a tus hijos saliendo con cajas de tu casa esta tarde, y había un camión de mudanzas. Me pareció extraño. ¿Cajas? ¿Camión? Corrí adentro. Mi oficina había sido saqueada. Documentos importantes, fotos antiguas, objetos personales de valor sentimental. La biblioteca de Elena con primeras ediciones que coleccionaba, incluso su diario que yo atesoraba. Pero cometieron un error fatal. Las cámaras grabaron todo. Eduardo y Carlos cargando cajas, riendo, haciendo comentarios despectivos. Mira esto. El viejo guarda recibos de luz de 1995. Típico. Demencia acumulando basura. Esta oficina organizada no encaja con nuestra narrativa. Desordenémosla un poco y lo hicieron. Esparcieron papeles. Rompieron accidentalmente el marco de foto de Elena. Derramaron café sobre documentos importantes. ¿Y el diario de mamá? Preguntó Carlos sosteniendo el cuaderno de cuero. Llévalo. Puede tener algo útil sobre su estado mental después de la muerte de ella. Profanación. No solo de mi casa, sino de la memoria de Elena. Vandalismo, invasión de domicilio, robo, destrucción de propiedad. La lista de crímenes crecía exponencialmente. Llamé a Marco inmediatamente. Están acelerando el proceso y robaron cosas de la casa, incluyendo el diario de Elena. Eso es secuestro de documentos, Roberto. Crimen grave. ¿Tienes las grabaciones? Todo en alta definición. Cada palabra, cada acción. Perfecto. Roberto, necesitamos actuar pronto. Se están descuidando, que es bueno, pero también más peligroso. Todavía no, Marco. Déjalos cometer más errores. Mientras más confiados estén, mayor será la caída. A la mañana siguiente, recibí una citación oficial. La audiencia de tutela estaba programada para 2 semanas. Eduardo había conseguido una orden judicial temporal, congelando mis cuentas de transacciones financieras significativas hasta la decisión final. Congelaron mis cuentas. Estaba oficialmente bajo sospecha de incapacidad mental. Pero no sabían una cosa. Durante años, siguiendo el consejo de Marco, mantuve una cuenta offshore completamente legal y declarada, pero en un fideicomiso en las Islas Caimán que no aparecía en búsquedas superficiales. Era mi fondo de emergencia con unos $500,000. Elena y yo la configuramos después de ver a tantos amigos perder todo por embargos gubernamentales y estafas familiares. Además, tenía una caja de seguridad en otro banco bajo el nombre de una empresa holding con barras de oro, las joyas de Elena y documentos importantes. Eduardo y Carlos solo conocían la superficie de mi patrimonio. 2 días después, algo aún peor ocurrió. Eduardo contrató a una cuidadora, Joana, una mujer de unos 40 años que en realidad era una carcelera. Llegó con una maleta anunciando que se quedaría 24/7. Señor Roberto, soy Joana. Cuidaré de usted de ahora en adelante. ¿Cuidar? No necesito cuidados. Sus hijos dijeron que sí. Ahora, hora de su medicina, me entregó un puñado de píldoras. No reconocí ninguna. ¿Qué son? Sus vitaminas y medicinas para la presión. No tomaba medicinas para la presión. Mi presión era perfecta. Tomé las píldoras, pero tenía mi truco. Las sostuve bajo mi lengua y las escupí tan pronto como se fue. Años de práctica tomando píldoras amargas de niño me enseñaron eso. Joana también era descuidada con la privacidad. Hablaba por teléfono como si yo fuera sordo o ausente. Sí, señor Eduardo. Tomó todas las medicinas. No intentó salir. Sí, está más dócil. Creo que la medicación está funcionando. Por supuesto. Aumentaré la dosis como ordenó.
No notó que cambié a café descafeinado. Sé las cámaras falsas que instaló son visibles. No sospecha de las reales. ¿Cámaras? Habían instalado sus propias cámaras. Interesante. Más evidencia de vigilancia ilegal. Pero toda guerra tiene la posibilidad de convertir enemigos en aliados. Joanna era pobre. Lo vi en su ropa gastada y teléfono viejo. Trabajaba por necesidad, no por malicia. Comencé despacio. Pregunté sobre su vida, mostré interés genuino. Joanna, ¿tiene hijos? Tengo 2. Señor Roberto, de 15 y 12. Deben enorgullecerla. El mayor quiere ser médico, pero... Hizo una pausa. Es muy caro. Nunca podríamos pagarlo ni en sueños. ¿Sabe, Joanna? Establecí un fondo de becas hace unos años para jóvenes talentosos sin recursos. Está todo documentado. Incluso si quedo incapacitado, la fundación continúa. Tiene autonomía propia. Era verdad. Había creado la Fundación Elena Mendoza hace 5 años en memoria de mi esposa. Es un buen hombre, señor Roberto. Usted es una buena persona, Joanna, dije un día, apareciendo repentinamente lúcido. Una buena persona. No deje que la usen para hacer el mal. Me miró sorprendida, luego con algo parecido al remordimiento. Señor Roberto, yo necesito este trabajo. Entiendo. Pero guarde esto. Le entregué la tarjeta de Marco. Si alguna vez necesita ayuda o si su conciencia pesa demasiado, llame. Diga que Roberto Mendoza la envió. Guardó la tarjeta confundida. ¿Por qué me da esto? Porque reconozco a alguien en conflicto cuando lo veo. No es mala, Joanna. Solo está en una situación difícil. Señor Roberto, usted no tiene demencia, ¿verdad? ¿Qué cree usted? Se quedó en silencio, procesando. Creo que es el hombre más lúcido que he conocido. Entonces, ¿por qué continúa? Porque necesito alimentar a mis hijos. Pero vaciló. Puedo hacer la vista gorda con algunas cosas, como el hecho de que escupe las medicinas. ¿Lo sabía desde el primer día? Mi abuela hacía lo mismo. Una aliada inesperada. Una semana antes de la audiencia, algo inesperado ocurrió. Pedro, mi nieto, apareció solo. Se había saltado la escuela. Abuelo, necesito hablar contigo. Joanna hizo un movimiento para intervenir, pero la miré significativamente. Entendió y se retiró. Pedro, ¿qué haces aquí? Tus padres estarán preocupados. Abuelo, los escuché hablando sobre ti. Sobre dinero, sobre un asilo. Mi corazón se encogió. Su inocencia estaba siendo destruida por la codicia de sus padres. No te preocupes por mí, capitán. Abuelo, no estás enfermo, ¿verdad? Te veo, estás fingiendo. Su perspicacia me sorprendió. Heredó la inteligencia de Elena. ¿Por qué piensas eso? Porque cuando no están mirando, tus ojos cambian. Se vuelven vivos, como ahora. Ya hay algo más. ¿Qué? Te vi jugando ajedrez en línea ayer. Ganaste 5 partidas seguidas. Las personas con demencia no hacen eso. Abracé a mi nieto, quizás por última vez, con completa honestidad. Pedro, eres especial, más inteligente de lo que tu padre jamás fue. Prométeme una cosa. ¿Qué, abuelo? Sé mejor que ellos. Sé honesto, sé bueno. No dejes que el dinero corrompa tu alma. Abuelo, ¿qué va a pasar? La verdad siempre gana, capitán. Aunque tarde tiempo siempre gana. ¿Puedo ayudar? Ya estás ayudando. Solo siendo quien eres. Pero Pedro, necesito que finjas que no sabes nada. Es importante. Como tú finges estar enfermo. Exactamente. Es como un juego de estrategia. El más importante de mi vida. Joanna regresó fingiendo alarma. Pedro, tus padres están enloquecidos buscándote. Llamó a Eduardo. En 20 minutos estaba ahí, furioso. Pedro, nunca te escapes así otra vez. ¿Y tú, papá? Él me miró con desdén apenas disimulado, llenándole la cabeza al niño con tonterías. ¿Tonterías, hijo? Ni siquiera recuerdo que Pedro estuviera aquí. La mentira dolió, especialmente viendo la confusión en los ojos de Pedro. Pero él era inteligente. Me guiñó discretamente antes de irse. 3 días antes de la audiencia, Marco me llamó. Roberto, descubrí algo interesante. El juez asignado a tu caso, el juez Álvarez, es conocido por ser extremadamente estricto, con casos de tutela fraudulenta. Su madre fue victimizada por un esquema similar. Tuvimos suerte, o justicia divina. Eso también. Listo para el gran finale. Nací listo, Marco, pero necesito un favor. ¿Cuál? Llama a la prensa. Quiero que todos sepan lo que mis hijos hicieron.
Roberto, esto será un escándalo. Exactamente. Quiero que la vergüenza sea pública, que sirva de ejemplo. El día antes de la audiencia, Eduardo y Carlos hicieron una última visita. Trajeron un nuevo documento. Papá, comenzó Eduardo, sería mejor para todos si aceptaras voluntariamente la tutela. Te ahorrarías la vergüenza del tribunal. ¿Vergüenza? Sí, papá, tener tu incapacidad expuesta públicamente. Podemos resolverlo en familia. En familia. La palabra había perdido todo significado viniendo de ellos. ¿Qué? ¿Qué necesito firmar? Carlos colocó el papel frente a mí. Un acuerdo de tutela total, nombrando los conservadores con poderes absolutos sobre mi patrimonio y persona. Si firmo, ¿me visitarán? Vi asco cruzar por el rostro de Carlos antes de forzar una sonrisa. Por supuesto, papá. Siempre. Tomé la pluma, fingí firmar, luego la dejé caer. Perdón. ¡Me tiembla la mano! Eduardo agarró la pluma impaciente. Déjame guiar tu mano, papá. No es necesario, Eduardo. La voz de Marco llenó la sala. Entró, seguido por 2 oficiales del tribunal y un agente federal. Señor Eduardo y señor Carlos Mendoza, por orden judicial, tienen prohibido acercarse al señor Roberto Mendoza a menos de 500 metros hasta la audiencia de mañana. ¿Qué? Esto es absurdo. Eduardo explotó. Tan absurdo como intentar colocar fraudulentamente a un anciano lúcido bajo tutela. Marco sonrió como un tiburón. Tenemos grabaciones de todo, caballeros. Cada palabra, cada crimen, cada centavo de soborno. Carlos palideció. Papá, tú... Me levanté del sillón, sin temblores, sin vacilación. Caminé hacia mis hijos y los enfrenté con toda la lucidez que siempre tuve. Sí, Carlos. Tú, papá. El mismo que intentaron destruir por codicia. El mismo que grabó cada conspiración, cada mentira, cada traición. Eduardo intentó acercarse, pero el agente lo detuvo. Papá, ¿podemos explicar? ¿Explicar? ¿Cómo explicas usar a mis nietos como armas? ¿Cómo explicas sobornar doctores? ¿Cómo explicas robar el diario de tu madre? ¿Cómo explicas planear tirar a tu padre en un asilo y dividir su fortuna como buitres? Señor Roberto, intervino el oficial del tribunal. Necesitamos que venga con nosotros. Medida de protección hasta mañana. Asentí. Al salir miré a mis hijos una última vez. Mañana en el tribunal el mundo sabrá quiénes son realmente. Y Elena, donde quiera que esté, finalmente tendrá justicia. La noche antes de la audiencia me quedé en un hotel bajo protección policial. Marco me acompañó revisando cada detalle. Roberto, la prensa está alborotada. Se filtró que es un caso de intento de tutela fraudulenta con millones en juego. Bien, ¿estás seguro de esto? Tus nietos. Pedro ya sabe. Es demasiado inteligente. Y Sofía lo entenderá cuando sea mayor. Mejor conocer la verdad sobre sus padres que vivir una mentira. Y después, cuando todo termine, viviré. Cuidaré de mis nietos. Honraré la memoria de Elena. Y me aseguraré de que ningún otro anciano pase por lo que yo pasé. Eres un hombre admirable, Roberto. No, Marco. Solo soy un padre que descubrió que el amor tiene límites y que a veces la justicia es la forma más grande de amor. La audiencia fue un espectáculo dantesco. La sala del tribunal estaba abarrotada. La historia se había filtrado a la prensa. Hijos intentan declarar incompetente a padre millonario. Era el titular del día. Reporteros, curiosos, otros ancianos preocupados por situaciones similares. Entré al tribunal vistiendo mi mejor traje, caminando erguido, cada paso una declaración de guerra. Eduardo y Carlos, con sus abogados, se veían más pequeños que nunca, encogidos bajo el peso de la vergüenza pública. El juez Álvarez, un hombre de unos 55 años, con ojos penetrantes y expresión severa, comenzó la sesión. Estamos aquí para juzgar la petición de tutela del señor Roberto Mendoza, de 71 años, por presunta incapacidad mental. Escucharemos primero a los peticionarios. El abogado de Eduardo, doctor Méndez, se levantó pomposamente. Su señoría, presentamos informes médicos atestiguando que el señor Roberto sufre de demencia severa con episodios psicóticos. Sus hijos, preocupados por su seguridad, buscan solo protegerlo. Presente los informes. El doctor Méndez y la doctora Santos fueron llamados a testificar. Pero Marco estaba preparado. Su señoría, intervino Marco, cuestiono la integridad de estos testigos.
Tenemos grabaciones de ambos doctores negociando pagos por informes falsos. La sala estalló en murmullos. El juez golpeó el mazo. Silencio. Doctor Reyes, presente la evidencia. Las grabaciones se reprodujeron en el sistema de sonido de la sala. Cada palabra de soborno resonó. El silencio que siguió fue sepulcral. El doctor Méndez sudaba profusamente. Esto fue sacado de contexto. ¿Contexto? El juez lo fulminó con la mirada. El contexto de recibir $75,000 por declarar demente a un anciano cuerdo. Caballeros, tienen derecho a permanecer en silencio, ya que cualquier cosa que digan puede ser usada en su contra. Este tribunal remitirá el caso a la Fiscalía por falso testimonio y corrupción. Los doctores fueron escoltados fuera. Eduardo estaba lívido. El juez continuó. Señor Roberto, por favor, acérquese. Me levanté con dignidad. Su señoría, mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 71 años, plena capacidad mental, y soy víctima de una conspiración de mis propios hijos para robar mi patrimonio. ¿Tiene pruebas? Las tengo, su señoría. Horas de grabaciones, documentos, evidencia de invasión de domicilio, vandalismo, robo, intento de envenenamiento con medicación no recetada, secuestro de documentos. Marco presentó todo metódicamente. Los videos se mostraron en la pantalla. Eduardo diciendo, cuando el viejo muera seremos ricos. Carlos discutiendo cómo dividir los bienes. Adriana planeando usar a los niños. La invasión de domicilio. El robo del diario de Elena. Con cada pieza de evidencia, el rostro del juez se volvía más severo. La audiencia programada para 2 horas se extendió a 5. Señor Eduardo, señor Carlos, ¿qué tienen que decir? Su abogado intentó intervenir. Su señoría, mis clientes fueron malinterpretados. ¿Malinterpretados? El juez explotó. ¿Llamar a su propio padre el viejo? ¿Planear su destrucción? ¿Usar niños inocentes? ¿Robar pertenencias personales? ¿Dopar a un anciano sin consentimiento? Eduardo intentó un último movimiento desesperado. Su señoría, mi padre claramente está manipulando la situación. Tiene episodios de confusión. Basta. El juez golpeó el mazo con fuerza. Señor Roberto, ¿acepta someterse a una evaluación médica ahora con expertos del tribunal? Con gusto, su señoría. 3 horas después, tras evaluación extensa por 3 expertos independientes, regresaron. El señor Roberto Mendoza presenta plena capacidad mental, por encima del promedio para su grupo de edad. No hay signos de demencia o incapacidad. Al contrario, demuestra inteligencia excepcional y memoria impecable. El juez se levantó, su voz tronando por la sala. Este tribunal decide 1. La petición de tutela es denegada. Además, ordeno 2. Investigación criminal por intento de fraude, privación ilegal de libertad, falso testimonio, conspiración, robo calificado, secuestro de documentos y lesiones corporales por envenenamiento. 3. Orden de protección impidiendo que Eduardo y Carlos Mendoza se acerquen al señor Roberto a menos de 500 metros. 4. Indemnización por daños morales por la cantidad de $2 millones a ser pagados por los demandados al señor Roberto. 5. Pérdida de derechos hereditarios. Eduardo y Carlos Mendoza son excluidos de la línea de sucesión del señor Roberto por indignidad según Código Civil pertinente. 6. Devolución inmediata de todos los objetos tomados de la residencia del señor Roberto. Eduardo se derrumbó en su silla. Carlos comenzó a llorar. Adriana, presente en la audiencia, intentó salir discretamente, pero fue detenida por un oficial. Señora Adriana Mendoza, usted también está incluida en la investigación criminal. Papá, por favor, Eduardo suplicó. Me volví hacia ellos una última vez. Dejaron de ser mis hijos en el momento que planearon mi destrucción. Tengo nietos que merecen un futuro mejor, lejos de su podredumbre moral. Papá, podemos explicarlo. Fue un malentendido, intentó Carlos. ¿Malentendido? Grabaron videos diciendo que me tirarían en un asilo. Robaron el diario de su madre. Sobornaron doctores. Intentaron drogarme. ¿Qué parte fue malentendida? El juez continuó. También está el asunto de la custodia de los menores, Pedro y Sofía Mendoza. Dado el comportamiento criminal de los padres,
Este tribunal recomienda evaluación por servicios de protección al menor. Salí del tribunal con la cabeza en alto. Afuera la prensa esperaba. Di una sola declaración. Que mi historia sirva de advertencia. Los depredadores no siempre vienen de afuera. A veces se sientan en nuestra mesa, nos llaman papá y planean nuestra destrucción entre un abrazo y otro. A los ancianos que escuchan, tienen derechos, tienen voz, úsenla. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Eduardo perdió su trabajo. Ninguna empresa quiere un ejecutivo que intentó robar a su propio padre. El escándalo fue nacional. Intentó contactarme varias veces, siempre bloqueado por la orden judicial. Hoy vive de trabajos freelance pequeños en un departamento rentado en los suburbios. Carlos tuvo su licencia médica revocada permanentemente. Patricia lo dejó, llevándose a los niños. Después supe que ella no conocía la extensión del plan. Pensaba que era solo una precaución por un padre verdaderamente enfermo. Cuando vio la evidencia, quedó horrorizada. El doctor Méndez y la doctora Santos fueron sentenciados a 5 años de prisión por falso testimonio y corrupción. Perdieron todo: licencias, reputación, libertad. Joana, la cuidadora, testificó a mi favor en el juicio criminal. Confirmó los intentos de drogado, las órdenes de aumentar dosis, las conversaciones que escuchó. Hoy trabaja en la Fundación Elena Mendoza, ayudando a identificar casos de abuso de ancianos. Le pago 10 veces lo que Eduardo le pagaba, y su hijo mayor consiguió la beca completa para medicina. Obtuve custodia compartida de Pedro y Sofía. Adriana, después del divorcio y la vergüenza pública, acordó que era mejor para los niños. Los ve los fines de semana bajo supervisión. Pedro, ahora de 13 años, maduró rápidamente. A veces pregunta por su padre. «Abuelo, ¿lo extrañas?» Extraño al hijo que pensé que había criado, Pedro, pero ese hijo nunca existió realmente. Lo que existía era un espejismo que mantuve por amor paternal. Nunca te decepcionaré, abuelo. Lo sé, capitán, tienes algo que tu padre perdió en el camino. Carácter. Sofía, a los 11, es más directa. Continúa sus lecciones de piano. Toca Claro de Luna casi perfectamente ahora. Abuelo, papá fue malo contigo porque quería tu dinero. Sí, princesa. Qué tonto. Tú vales más que todo el dinero del mundo. ¿Crees eso? Por supuesto. El dinero no cuenta historias. No enseña piano. No hace brownies los domingos. Es por ellos que sigo adelante. Es por ellos que convertí mi dolor en propósito. Oficialmente creé la Fundación Roberto y Elena Mendoza para la protección de ancianos. Hemos ayudado a 47 casos de intento de tutela fraudulenta en 6 meses. Tenemos un equipo de abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Marco es el presidente del consejo. Recibí cartas de Eduardo y Carlos. Nunca las abrí. Marco las guarda en un archivo llamado arrepentimiento tardío. No tengo interés en palabras vacías motivadas por desesperación financiera. Sentado en el porche de mi casa, la misma casa que quisieron robar, observo a Pedro y Sofía jugando en el jardín. La vida continúa, diferente de lo que planeé, pero quizás como debía ser. Elena, donde quiera que esté, debe estar orgullosa. No por la venganza, sino por la justicia. No por la destrucción de nuestros hijos, sino por la protección de nuestros nietos. Hoy, a mis 72 años, estoy en paz. No la paz de la resignación, sino la paz de quien luchó y ganó. La paz de quien no se doblegó ante el mal, incluso de aquellos que más amó. Mi patrimonio está protegido en fideicomisos para Pedro y Sofía, accesible solo cuando cumplan 25 años y tengan un título universitario. Hasta entonces, reciben lo necesario para educación de calidad y vida digna, administrado por Marco. Si algo me pasa, la mitad va a la fundación, la mitad a los nietos. Eduardo y Carlos no recibirán un solo centavo. Ese es el precio de la traición. A veces me despierto a las 3 de la madrugada, la misma hora en que llamé a Eduardo fingiendo buscar a Elena. Pero ahora, en lugar de fingir confusión, agradezco la claridad que siempre tuve. Agradezco haber tenido la fuerza para defenderme. Agradezco haber convertido el intento de destrucción en reconstrucción. Mis hijos intentaron enterrarme vivo. No sabían que yo era una semilla.
Y de las semillas, cuando se plantan en tierra de verdad y justicia, crecen árboles cuya sombra protegerá a futuras generaciones del mismo mal que intentó destruirme. Pedro viene corriendo, sudado del fútbol con Sofía. Abuelo, mañana es el juego del campeonato, ¿vendrás? No me lo perdería por nada, capitán. Eres el mejor abuelo del mundo. No, solo soy un hombre que se negó a ser víctima. Un padre que descubrió que el amor tiene límites. Un anciano que demostró que la edad no es sinónimo de debilidad. Soy Roberto Mendoza. Tengo 72 años. Y esta es mi historia. Una historia de traición que se convirtió en liberación, de dolor que se transformó en propósito, de un final que fue en realidad un nuevo comienzo. El sol se pone en el horizonte de la Ciudad de México, pintando el cielo de naranja y púrpura. Pedro y Sofía siguen jugando, sus risas llenando el aire. Joana trae café fresco y se sienta a mi lado, una presencia silenciosa, pero reconfortante. Señor Roberto, dice suavemente, no solo se salvó a usted mismo, sino a docenas de otros ancianos. Hace lo necesario, Joana, solo lo necesario. Fue mucho más que eso. Convirtió su dolor en esperanza para otros. Tiene razón. La fundación recibe llamadas diariamente. Los hijos codiciosos son más comunes de lo que imaginé. Pero ahora hay resistencia, hay conocimiento, hay defensa. En algún lugar de esta ciudad, Eduardo y Carlos viven con las consecuencias de sus decisiones. Supe por Marco que Eduardo intentó suicidarse hace 2 meses. Fue salvado y está en tratamiento psiquiátrico. Carlos se volvió alcohólico, perdió todo. No siento placer en su sufrimiento ni tristeza, solo un vacío donde mis hijos solían estar. Murieron para mí en el momento en que leí ese primer mensaje en el teléfono, pero ese vacío fue llenado con algo más grande: propósito, justicia y la certeza de que mis nietos tendrán un mejor ejemplo a seguir. Cae la noche sobre la Ciudad de México. Las luces se encienden por toda la ciudad. En algún lugar otros ancianos sufren lo que yo sufrí. Para ellos creé la fundación. Para ellos cuento mi historia. Para ellos sigo luchando. Porque al final no se trata de venganza. Se trata de justicia. No se trata de destruir a quienes nos hirieron. Se trata de prevenir que hieran a otros. Me levanto del porche, apoyándome ligeramente en el bastón que ahora uso. No por debilidad, sino por prudencia. Pedro corre a ayudarme. Sofía toma mi otra mano. Entremos, abuelo, está refrescando. Vamos, mis tesoros. Entramos a la casa juntos. 3 generaciones unidas, no solo por sangre, sino por elección. Por amor verdadero, por respeto mutuo. Afuera la ciudad continúa su ritmo frenético. Miles de historias se desarrollan, algunas de amor, otras de traición. La mía ha sido contada, cierro la puerta. Aquí adentro estamos seguros. Aquí adentro el amor no es moneda de cambio. Aquí adentro la edad es sinónimo de sabiduría, no de debilidad. Aquí adentro gané. Y la victoria sabe a café negro sin azúcar, risas de niños en el jardín, y la certeza de que Elena, donde quiera que esté, sonríe, aprobando cada dura decisión que tomé. Porque a veces el mayor acto de amor es decir no. A veces el mayor legado que podemos dejar no es dinero, sino el ejemplo de que la dignidad no tiene precio. Y a veces, solo a veces, el anciano frágil es el guerrero más peligroso de todos. Después de todo, quienes tienen poco tiempo que perder, tienen todo que ganar luchando por la verdad. La historia de Roberto Mendoza no es solo sobre traición y justicia. Es sobre resistencia, es sobre negarse a ser víctima, es sobre convertir el dolor en poder y la pérdida en legado. Hoy, docenas de ancianos en toda Latinoamérica conocen esta historia. Saben que no están solos, saben que tienen derechos, y más importante, saben que tienen poder. El poder de decir no, el poder de luchar, el poder de ganar. En la sala, Pedro hace su tarea. Sofía practica piano. Joana prepara la cena. Y yo, Roberto Mendoza, de 72 años, me siento en el sillón de Elena y sonrío, porque esta no es una historia de final feliz tradicional. Es mejor que eso. Es una historia de justicia, de verdad, de dignidad. Y esas historias, esas son las que perduran. Si disfrutaste esta historia, por favor dale like al video,
Suscríbete al canal para más relatos inspiradores y comenta abajo desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho y nos ayuda a seguir compartiendo historias que importan. Porque al final todos merecemos ser escuchados. Todos merecemos justicia y todos merecemos dignidad, sin importar nuestra edad. Esta es la historia de Roberto Mendoza, pero podría ser la historia de cualquiera. Y ese es precisamente el punto.